Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Bienvenidos a Satori, Despertar para Prosperar, un espacio donde hablamos de psicología, diseño, espiritualidad y negocio. Yo soy Manuela Triana. Y yo soy Ana María Salón y estamos hoy en un episodio que sabemos que va a abrir unas puertas y ventanas maravillosas en el conocernos a nosotros mismos y encontrar alternativas para el relacionamiento y la comunicación, tanto con nosotros como con los otros y en consecuencia expandir las posibilidades de el co-crear juntos. Así que bienvenidos en forma. Bienvenidísimos. Exacto, lo que dices es verdad. Este es un modelo que nosotros estamos usando en nuestros acompañamientos. Es un modelo de neurociencia, lo cual me encanta porque es un tema que no hemos tocado aún en Satori. Y es un modelo que ayuda a entender cómo cada persona procesa la información, porque todos somos distintos. Entonces nos pasa que queremos llegar de una a tener nuestro propósito y a una espiritualidad sana y demás, pero lo cierto es que este modelo es el que, como tú dices, mira al ego, ¿no? Entonces lo que hacemos es mirarlo y entendiendo en qué forma procesamos la información, entonces nos alineamos con nuestro propósito de vida y negocio. Entonces, explícanos, Ana, qué es, cómo funciona. Pues bueno, ya los tenemos suficientemente curiosos como es usual, sin embargo, importante ponerle nombre al modelo. El modelo es un modelo que habla de modos de pensamiento Benziger y se denomina de esta manera en inglés Benziger Thinking Styles Assessment o valoración de los modos de pensamiento en muchas ocasiones, porque quien crea esta forma de podernos mirar a nosotros mismos y a los otros es la doctora Catherine Benziger, que es una psicóloga que, aprovechando y obviamente súper sintonizada y en concordancia con el desarrollo de la neurociencia y partiendo de lo que Jung ya había traído pues hace más de 100 años en sus aportes maravillosos a la psicología en relación a mencionar que existen unos tipos de formas de ver la realidad. Resulta que ella toma estos elementos desde la psicología y logra encontrar el sustento tanto fisiológico como el sustento desde el punto de vista de la neurociencia en particular, para poder encontrar que esto que ya Jung estaba trayendo a la conversación sustentado en la casuística pudiese entonces ahora ser comprobado desde la ciencia. Y eso es maravilloso. Así que es un modelo potentísimo y yo diría que la misma descripción del modelo en la generalidad de su nacimiento a mí me parece fascinante porque es coherente con lo que es Satori, porque está uniendo los mundos de la ciencia y de lo humano, de lo trascendente y de lo cotidiano. Y bueno, entonces por eso es un modelo que está presente en nuestro mundo Satori permanentemente. Claro, porque entonces lo lindo que tiene este modelo es que nos enseña que todos tenemos una forma de fluir mejor en la vida. Lo que nos pasa a veces es que nos embolatamos y entonces queremos cubrir todo y hacer todo y nos concentramos en lo que no nos sale tan bien, pero lo cierto es que todos sabemos que hay cosas en las que uno se concentra y la pasión lo va llevando y a uno se le va el tiempo. Entonces este modelo ayuda a identificar cuál es el modelo predominante de cada uno, ¿cierto?
Y además es maravilloso porque estamos conectándonos con lo que somos naturalmente, Exacto, porque exacto. hay mucho en nuestra sociedad, en el deber ser, en unos parámetros establecidos por distintas razones que nos llevan fácilmente a creer que hay unas formas de ver la realidad y en consecuencia unos talentos, unos dones aparentemente más valiosos que otros o quizás aparentemente más cercanos a la posibilidad de lograr el éxito, la abundancia. Y resulta que en realidad aquí sabemos que aquí hablamos de abundancia desde un lugar conectado con el ser profundo. Y qué mejor abundancia que retornar a nuestra esencia. Entonces, el modelo nos permite que esto pase y nosotras hicimos algo con el modelo, les cuento también, y aquí nos sonreímos, y es que pusimos en el centro el propósito superior, que no lo trae la doctora Catherine Benziger. Sin embargo, para nosotras, para Satori, es fundamental que recordemos ese propósito superior porque qué mejor forma de honrarnos a nosotros mismos y entender que solo estamos completos como humanidad cuando cada uno de nosotros llega con lo que realmente somos. Entonces, como decía Manu al principio, el modelo permite tranquilizar al ego y eso pasa en nuestros procesos cuando acompañamos, como que sentimos como cada individuo acompañado, cada equipo humano que acompañamos, cada organización como que respira, ok, sí, me estás dando lugar como ego, porque finalmente aquí hablamos de una forma de ver la realidad que es importante abrazar para luego entonces poder recordar que tenemos ese llamado fundamental desde el propósito esencial, desde el propósito superior. Así que entremos en el modelo, Manu, ¿cierto? Entremos en el modelo y yo invito a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo a que empiecen a autoindagarse y a autoevaluarse y vayan observando a cuál de los cuatro pueden pertenecer. Por supuesto, esto es un proceso de acompañamiento más largo, pero hoy vamos a jugar a identificar esas características con las que de pronto nos sentimos más cercanos mientras tú hablas. Entonces, sin más preámbulos, dime. No, y te iba a decir, sin más preámbulos también y recuerden que la idea es que todos tenemos una dominancia natural. Entonces la invitación que nos está haciendo Manu, tómenla con la confianza que estamos aquí construyendo juntos en este mundo Satori, en cuanto a que algunos van a sentir, no, pero es que yo siento que yo tengo un pedacito de este y otro pedacito de este otro, o incluso siento que están presentes todos en mí. Pues bueno, me adelanto diciendo precisamente para acallar al ego que puede empezar a conversar de esa manera. Y el ego va a decir, no, pero es que yo los tengo todos. Y peor aún si yo les digo ahora que los necesitamos a todos, porque nosotros los caracterizamos con colores y resulta que necesitamos esos 4 colores, incluso 5, porque el propósito tiene el color blanco que lo integra todo desde esa mirada, desde otro lugar, desde esa mirada superior esencial. Y resulta que entonces recordemos que sí, los necesitamos a todos y por eso es que somos como humanidad, somos comunidad y entonces nos necesitamos a todos. Y qué mejor forma de lograr precisamente esa conexión profunda con lo que llamamos éxito, abundancia, que cada uno poniendo eso maravilloso que somos primero esencialmente, naturalmente, para que luego podamos navegar en las otras posibilidades, pero poniendo primero mi propio brillo. Así que si pasa que empiezan a sentir que se identifican con varios, pues luego logren filtrar cuál de ellos es el predominante. Si pudiésemos decir, qué rico que alguien más se dedicara a los otros y yo pudiese quedarme exclusivamente en uno de esos mundos. Piensen en cada uno de ellos como si fueran 4 mundos a través de los cuales vamos a viajar. Entonces, primer mundo, y lo vamos a denominar como los denomina Catherine Benziger, entendiendo que todo proviene de la neurociencia. Entonces, si proviene de la neurociencia, resulta que ella logró ubicar estas 4 formas de ver la realidad en unos lugares específicos de nuestra fisiología. Entonces, 2 de ellos están ubicados cuando ella
mira imágenes diagnósticas, están ubicados en la parte frontal de nuestro cerebro y 2 de ellos en la parte basal de nuestro cerebro. Los vamos a denominar de esta manera para que sigamos en esta onda de la neurociencia. Basal, y de alguna manera basal para los que no conocemos tanto de esos términos es atrás. Frontal, sí, acá adelante, y basal es los dos. Basal es la base, quizás tomemos esa palabra para recordar. Claro. Sí. Entonces, lo que ella logró fue, y todo su equipo, porque es todo un equipo, hizo muchos años de estudio, y por cierto, estudios que se van renovando, y es interesante porque sus estudios ya datan de fácilmente 30 años. Yo conozco sus estudios desde esa época, y resulta que lo que ha sucedido es que se ha ido actualizando, es decir, se ha ido validando con el tiempo, y en consecuencia pues se han ido desarrollando muchas alternativas más allá del modelo mismo para su uso, porque finalmente los modelos no son para quedarnos en la teoría, sino para llevarlo a la práctica, y eso es lo que queremos que también pase después de traer un vistacito del modelo, para que ustedes después nos escriban y nos cuenten qué sienten al respecto y sigamos conversando. Entonces, empecemos por el primero. El primero es el pensamiento basal izquierdo, y voy a seguir una secuencia que podría ser cualquiera. Voy a comenzar por ese en particular. Ese pensamiento es un pensamiento que es secuencial, eficiente, confiable, porque quienes tienen dominancia natural ahí son personas que se distinguen por la habilidad de entrar en el detalle, de ser súper precisos, de buscar todo el tiempo la referencia de cuál es la política asociada a cuál es el procedimiento definido para. Buscan entonces las rutinas, buscan entonces definir con mucha claridad los procesos, y si no están definidos, tienen que definirlos, los necesitan, porque son quienes piensan que si yo voy a ejecutar esa labor en una siguiente ocasión, voy entonces en esta primera ocasión, si fuese la primera, voy a tener claridad de cuáles son esos detalles del paso a paso que garantizan ese resultado final en las características súper de alta calidad que quiero lograr. Entonces son muy juiciosos para ese tipo de labores. Aquí están entonces, por ejemplo, quienes, si hablamos de profesiones, voy a guiarlos un poquito desde ese lugar, aunque al final pues también hablamos de la integralidad del ser. Entonces las profesiones requieren que seamos integrales. Sin embargo, si hablamos de un foco fundamental, sería el foco fundamental que tienen quienes son contadores, quienes son personas que se mueven en áreas de operaciones en las compañías. Exacto. Entonces si tú eres de los que amas el Excel, de los que amas planificar y poner el paso a paso de todo en la vida, posiblemente esta sea tu predominancia, el verde. Dato curioso, esta no es mi predominancia natural, pero es uno de mis grandes apoyos. Es decir, a mi predominante natural le da mucha tranquilidad cuando yo me apoyo en el verde, y entonces mucha gente piensa que mi predominancia es esta. Entonces, si tú hablas con mis amigos y con la gente más cercana, seguramente dirán que yo soy muy ordenada, muy metódica, muy planeadora, pero esa no es mi predominancia natural. Lo que pasa es que es tan lindo que yo ando ahí en este terreno mucho tiempo, pero hay gente que realmente disfruta estar ahí y que le parece lo máximo, entonces posiblemente sean verdes. Y con lo que dices, Manu, también traes algo, y obviamente no queremos saturarlos de información. Quizás en otros momentos seguiremos hablando del modelo. Este es un primer vistazo, como dijimos y prometimos. Sin embargo, lo que sucede también es que estamos hablando de dones y talentos naturales, y esa palabra natural, pónganle comillas, negrilla, sí, énfasis, porque resulta que podemos tener dones que hemos desarrollado y que no necesariamente son nuestros dones naturales. Entonces quizás lo que Manu nos está contando tiene que ver con que ella ha desarrollado esa capacidad, quizás incluso por adaptación, quizás porque ha estado inmersa en contextos, ya siendo diseñadora, en donde no es precisamente el tipo de contexto donde se tienen en cuenta estos detalles de la manera que ella lo está trayendo a la conversación. Entonces, eso puede pasar. Aquí estamos poniéndole luz a
lo natural en nosotros, no a esa capacidad que tenemos de desarrollar muchas habilidades. Y entendiendo que si iluminamos lo natural, al final entonces esas posibilidades, ese potencial de desarrollo se va a incrementar porque me estoy honrando primero yo. Y parte de lo que nos pasa es que si yo miro es al otro, anhelando incluso ser diferente, que en ocasiones sucede consciente o inconscientemente, pues imagínate lo que pasa tu oyente con tu energía. Pues tu energía se aminora, no florece. Y aquí lo que necesitamos es reconectarnos con la capacidad de florecer. Entonces vámonos por el segundo. El segundo es el pensamiento frontal izquierdo, que son los analíticos, los lógicos, los matemáticos. Este modo de pensamiento se destaca por el análisis crítico, la resolución de problemas, para realizar diagnósticos, tiene metas súper definidas. Incluso yo pongo mi mano de esta manera porque es el típico que incluso hasta puede hablar con un lenguaje no verbal de este estilo. Es que está claro que lo que queremos lograr es esto y lo pone sobre la mesa y trae esos detalles para que lo logremos. Tenemos 1 hora para tomar una decisión, entonces desde el minuto 1 esta persona está con toda la energía para que ese resultado se dé y está haciendo el monitoreo necesario para que al final cerremos exactamente cuando estamos en el minuto último de esa hora y estamos tomando realmente la mejor de las decisiones para el logro de ese objetivo planteado. Por eso son muy eficientes calculando estrategias y haciendo también una forma de entrar en los contextos con lo que implica ser no solo eficientes, sino costo efectivos para cualquier tipo de situación. Ese es su lenguaje. Es maravilloso este azul, Ana, porque a mí me parece que es un anhelo de muchos emprendedores ser azul. Entonces, como tú decías ahorita, lo que sí nos pasa es que si bien no todos somos azules, yo soy, de todos es mi color menos predominante. Sin embargo, sí es necesario desarrollarlo y conecto con el azul cuando, como dices, entonces tengo un lanzamiento, una fecha límite para lanzar la colección. Entonces, sí o sí tengo que pensar en el resultado y en el logro y en la efectividad. Y tal vez ahí es cuando empiezo a pensar la determinación que necesito para lograr ese resultado sostenible que conecto con el azul. Pero hay gente que vive ahí mucho más tiempo que yo, que solamente conecto ahí. Y hay algo que también traigo cuando dije que todos estamos invitados a reconocer que estas 4 formas de ver la realidad tienen lo suyo, aportan algo valioso y las necesitamos a las 4. La buena noticia es que en el reconocimiento de mi natural, yo puedo luego integrar los otros 3 y lo hago con unas capacidades absolutamente energizadas porque estoy siendo yo primero y porque estoy entonces desde lo que sería el abrazar y vivir mi verdadero self, que sabemos que es fundamental. Vámonos al siguiente. El siguiente es el pensamiento basal derecho, que son relacionales, empáticos, simbólicos. Aquí están las personas que perciben las sutilezas, el estado de ánimo, las emociones, las señales incluso no verbales de los demás y desde ahí logran encontrar esa forma de empatar con el otro, de entrar en una conversación, de incluir al otro, de incluirse a sí mismos. Son compasivos, buscan paz y armonía, alientan a los demás, acompañan al otro, se preocupan por las relaciones humanas y por ello entonces son quienes en primera instancia vemos como los cuidadores de lo que implicaría ser inteligentes emocionalmente. Es probable que muchos de los que nos están escuchando pertenezcan a este grupo rojo, porque en Satori hablamos de propósito, del alma, de espiritualidad, de la conexión, de la unidad. Entonces es probable que muchos de los que nos oyen pertenezcan a este grupo. De acuerdo. Y hay algo que vamos a decir al final, porque si lo digo desde ahora, pero solamente genero curiosidades, todos
los modos de pensamiento tienen luz y tienen sombra. Saben que en Satori nos gusta hablar desde ese lugar. Y aquí estamos hablando de lo que aporta cada uno de los colores. Sin embargo, si este color, cada uno de ellos, estuviese presente en exceso o en defecto, es decir, no está presente, ahí estamos perdiéndonos la posibilidad de iluminar en esta magia a 4 colores y además en el centro del propósito que genera lo que sabemos que al final permite la sostenibilidad, la sustentabilidad, la regeneración de este mundo consciente que tanto clama que pasen ese tipo de cosas. Vámonos al siguiente. Entonces, el siguiente es el pensamiento frontal derecho, que son espaciales, visionarios e innovadores. Son los creativos, son los que gozan permanentemente creando distintas posibilidades, soñando, son intuitivos, les encanta explorar nuevas ideas y de hecho se lanzan al vacío con gozo. Son esos arriesgados, son los que hoy crean algo y esto puede ser súper potente, incluso generador de resultados. Sin embargo, rápidamente quieren entrar en otra creación porque su energía se alimenta del estar entrando en esa adrenalina de la posibilidad de crear y de la posibilidad de explorar algo nuevo, aunque aparezca esa sensación de que no sé qué va a pasar, porque son personas que se alimentan de ese tipo de sensación y por esa razón suelen sentirse atrapados en estructuras rígidas porque les gusta es la libertad, la posibilidad de moverse en ese territorio de lo desconocido que les estaba mencionando. Probablemente ellos odian el Excel, odian planear, odian pensar en el paso a paso. Ellos simplemente están soñando. Este amarillo pertenece muchísimo al mundo del diseño y la moda, porque muchos diseñadores nos quedamos exactamente en eso, en todo este mundo de pensar, de idear, de soñar. Es maravilloso y sin eso no existe la moda, pero lo que pasa es que si nos quedamos ahí es un problema. Esta sería la sombra de la que hablas tú, Ana. Pero a los que les gusta improvisar y soñar y demás, seguramente este es su predominante. Como ya pasé por los 4, entonces voy a decir unas palabras clave solamente para que se queden con esa revisión final, en ese elegir cuál es el que consideran que es el dominante natural. Entendemos, puede no ser fácil, pero acepten esta invitación, confíen que esa invitación les va a traer revelaciones muy especiales. Entonces, hablamos de el verde como el primero, que es el basal izquierdo, que se focaliza en los detalles, en los procesos. Luego hablamos del azul, que pone foco en resultados, en todo lo que tiene que ver con dominancia, determinación, con estar en el lugar que garantiza que ese objetivo se alcance. Hablamos de los rojos, que focalizan su energía en todo lo que tiene que ver con las personas y el relacionamiento. Y por último, hablamos de los amarillos, que ponen su foco en crear y en ser entonces visionarios y estrategas. Así que, ¿dónde te sientes? Y lo cierto es que cuando reconocemos esa forma natural de movernos, podemos entonces encontrar las mejores alternativas para relacionarnos con nosotros mismos y comprender qué es lo que sucede en el relacionamiento, qué es eso que está detrás de mi capacidad, pues mucho más desarrollada frente a ciertas situaciones versus frente a otras. Eso nos lleva a decisiones laborales, decisiones de carrera, decisiones de vida, a comprensión de cuáles son los mejores caminos para relacionarnos, para comunicarnos y al final a volver a nuestro centro de gozo, porque donde está nuestra naturaleza esencial es donde está nuestra capacidad de volver a nuestra esencia, para luego, después de volver a la esencia, que es como dar unos pasitos atrás y vuelvo y me abrazo y entro en ese recogimiento, volver a entrar al mundo energizados, porque gracias a ello vamos a aportar con una capacidad mayor y vamos a poder entrar en los otros colores que también son posibles para cada uno de nosotros. Luego les contaremos más detalles. Manu, ¿qué más traemos a la conversación entonces por el momento?
No, a mí identificar esto, Ana, me ha parecido importantísimo porque lo que hace es que cuando yo me siento plena en mi color y en mi estilo de pensamiento, cuando ya lo conozco y cuando ya conozco las luces y la sombra, entonces todo fluye y al contrario puedo ver e identificar cuando estoy tratando de forzarme a hacer algo que no pertenece naturalmente a mi mundo y cuando eso me hace sentir agotada, desgastada, frustrada de una manera poco efectiva y poco eficiente. Entonces me ayuda a moldear las cosas y tengo que aprender tal habilidad, pero con más cariño y amor hacia mí misma, sin tener que estar forzando las cosas tan agresivamente. O la otra opción que también me ha parecido muy interesante de conocer estos 4 estilos de pensamientos es que yo identifico la mía y puedo identificar los estilos de pensamiento de las otras personas de mi equipo, por ejemplo. Entonces puedo decir, ella es amarillo, ella es verde, me hace falta una azul, porque yo de lo que menos tengo es azul. Entonces es muy útil conocerme y conocer al otro y poder traer, en este caso, en mi ejemplo, al equipo, a la persona del color que necesito. Todo fluye maravillosamente en ese ejemplo. De acuerdo. Y como yo traje en algún momento la referencia de que cada uno de los colores tiene luz y tiene sombra, y que aquí estábamos hablando de las luces, entonces traigo las sombras de los 4, porque ahí también reconocemos por qué es importante abrazarnos primero en nuestra naturaleza. Sin embargo, si yo veo la sombra, la buena noticia es que esa sombra es una invitación precisamente a que yo, ya lista porque me abracé en mi esencia, pueda incluir los otros colores y así logro el equilibrio necesario. Por eso hablamos de estar equilibrados, estar centrados. Ese equilibrio yo puedo tenerlo a disposición cuando veo también que si me quedase en ese pequeño mundo de mi esencia, de mi color dominante, podría entrar en el terreno de la sombra. Entonces, la sombra de los azules que tienen foco en resultados es que son tan focalizados en los resultados que se les puede olvidar lo que pasa con los otros. Y ellos salen en la carrera con toda la energía en busca del logro y ni siquiera recuerdan a los demás y pueden hablar con tal dominancia y determinación que podrían ser incluso demasiado agresivos en el relacionamiento y no considerados en cuanto a que los otros traen distintas formas de aportar en cada uno de los contextos. Los verdes, entonces, que son los que ponen el foco en los procesos, en las políticas, en los detalles, resulta que si se exacerba su verde, pues sería lo que llamamos los cuadriculados, ¿sí? Esos que odiarían el estar precisamente expuestos a, oye, ¿cómo así que vamos a hacer cosas distintas si es que ya encontramos una forma de hacer las cosas y tú me vas a traer un cambio? Y resulta que el mundo es bastante cambiante, lo sabemos. Estuvimos en medio de una pandemia y sí que nos demostró la pandemia por muchas razones que requerimos la apertura al cambio, porque sabemos que muchas cosas que antes creíamos que eran no sé, situaciones que se iban a mantener en un statu quo, pues resulta que nada está en esa capacidad. Entonces, la sombra del verde sería el ser el más cuadriculado del mundo y necesitamos salir de la cuadrícula. La sombra de los rojos, que son los que ponen foco en las relaciones, pues sería que si yo estoy tan atenta a cuidar al otro, a abrirme, a estar atento a lo que el otro requiere, a que el otro esté incluido, que todos estén presentes, podría perderme yo. O incluso podría convertirse esa persona irónicamente en el más conflictivo de todos, porque si estuviésemos atentos todo el tiempo a lo que el otro está diciendo, el otro está pensando, el otro está sintiendo, pues la verdad me meto en un modo reactivo de liderar mi vida y desde ahí no construyo. Esa es la sombra del rojo. Y por último, la sombra del amarillo, que le gusta tanto crear, es que si se queda en las nubes de la ensoñación, pues más o menos allá se queda y puede generar muchas ideas que nunca se concretan en acciones específicas, y es el que puede lanzar ideas maravillosas, otro las toma y él nunca las ejecuta. Y resulta que se pierde la posibilidad de que su magia esté realmente manifiesta en el mundo. Y hablo de manifestación para entonces volver a
por qué y para qué traemos el propósito. El propósito es el que nos centra de nuevo, ese propósito superior, ese propósito que nos recuerda ese para qué estamos aquí. Y gracias a eso es que podemos entrar de nuevo en la esencia de nuestro ser, con la magia de nuestro don esencial, sin embargo, con la claridad de que necesitamos danzar con esos otros colores y cuáles son las mejores formas de hacerlo. Es fascinante porque cuando tú hablas, Ana, de las sombras de cada uno, yo creo que todos pensamos en un personaje en particular de algún momento de nuestra vida que encaja perfectamente en lo que estás describiendo, o en momentos, porque claro, no todo el mundo es luz siempre ni sombra siempre, pero con actitudes de personas que uno dice, este es verde, completamente verde. Los conozco. Los conozco, me acuerdo, en este instante me acordé de un profesor del MBA que hice. Imagínate que este hombre era el profesor de contabilidad, por supuesto, entonces era completamente verde, pero ahora que lo dices, que hablas que la sombra es ser cuadriculado, la sombra del verde es ser cuadriculado, tiene mucho más sentido porque era tan cuadriculado que pedía que cerraran la puerta. Entonces alguien salía al baño y entraba, por favor, cierra la puerta. Si al segundo se le olvidaba cerrar la puerta, este hombre, con una cara de odio profundo contra el mundo, paraba la clase, se iba, el salón era largo, se iba, cerraba la puerta muy lentamente para que todos entendiéramos que la puerta tenía que estar cerrada y se devolvía. 3 veces, Ana, 3 veces. Entonces ahí eso encajaría perfectamente en un momento de sombra de un contador verde. Es fascinante entender cómo funcionan los 4 estilos. Entonces, la invitación que yo les hago ahora, ya cerrando nuestro capítulo, es que sobre todo si estamos emprendiendo, sobre todo si estamos alineando una marca personal, vale muchísimo la pena que se pregunten a qué estilo pertenecen, cuál es su predominante, cuál de pronto está ahí cojeando, y entender si de pronto estoy tratando de pertenecer demasiado a alguno que no soy naturalmente y que me estoy esforzando y me estoy desgastando por estar ahí. Es una pregunta súper útil de autoconocimiento que funciona mucho, tanto a nivel personal, que es el que más nos gusta, y para el negocio y para el emprendimiento. Y como sabemos que esto es solo un abreboca, entonces los invitamos a que si les gustó, compártanlo, si tienen inquietudes, si surgen preguntas, si tienen curiosidad de ahondar. Para eso estamos aquí, para seguir co-creando juntos esta comunidad que finalmente florece precisamente porque cada uno de nosotros llega con nuestra esencia natural. Entonces ya van a entender qué significa cuando decimos eso, y qué maravilla entonces que existen azules, verdes, amarillos, rojos, y que además reconocemos la importancia de vivir y manifestar una vida en propósito. Gracias por acompañarnos entonces. No, espérame, necesito botar un chisme final. ¡Oh! Ana y yo somos rojas, entonces por supuesto el foco está en las personas, y eso hace que estar acá en Satori y emprender este nuevo proyecto en compañía de usted sea una luz y una llamita que enciende nuestra alma. Entonces les mandamos besos y abrazos, y compartan este capítulo si les gustó. Sí es. Y que conste que somos rojas, y eso no significa que los resultados no estén en nuestras vidas. Lo que sucede es que nos conectamos con la abundancia y sabemos que todo se da en el momento perfecto, y así ya está siendo, y lo celebramos con ustedes. Así que hasta pronto. Beso. Chao. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir, y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.